En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que nos dé la palabra y para que las personas lo reciban y reciban esta palabra con amor y que piensen que lo que está escrito fue para la salvación y no hay nada que inventar. No hay nada que ponerle a las escrituras. Ya lo escrito está para la salvación. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Espíritu Santo de Dios, deposítate entre nosotros y danos esa fuerza para predicar, para llevar tu palabra, para no tener miedo, para no callarnos. Porque si nos callamos, ya no somos servidores tuyos, Señor. Solo déjanos creer en tu palabra, porque tu palabra es la que nos salva. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí para darnos ese calor, esa fuerza, ese espíritu, como aquel espíritu de los apóstoles cuando tú lo veniste, que salieron a hablar de ti sin miedo. No les importó dar su vida porque tú estabas entre ellos y con ellos y ellos podían sentir ese calor tuyo, Señor. Ayúdanos en estos tiempos tan difíciles para que podamos creer como creyeron los apóstoles en ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero hablarles hoy de San Lucas 1:37. Comenzando con San Lucas 1:37 porque nos da el ángel nos da un mensaje de parte de Dios para todas esas personas que no están seguras del poder de Dios, no creen mucho en ese poder de Dios, quizás por no conocer. Y dice así: para Dios, es bien cortito esta frase, este mensaje venido del cielo. Para Dios nada es imposible. ¿Por qué el ángel le dijo a la Virgen María, para Dios nada es imposible? Porque la Virgen María, como nosotros los humanos, en estos tiempos ya no creemos, ella también dudó de ese poder de Dios porque no le había llegado este mensaje. Todavía ella no sabía esto, pero nosotros lo sabemos perfectamente bien de que para Dios no hay nada imposible. Y va a ser posible ahora en esta enseñanza ver ese poder de Dios que para muchas personas todavía tenían esa duda o ese cuestionamiento ante Dios, sean católicos o sean de cualquier otra índole, pero esas personas tienen esta duda. Y esta duda es lo que nosotros los católicos llamamos alimento del alma. Tanto católicos como
la gente secular, o sea, secular me refiero a la gente que no cree, como los evangélicos, todavía tienen esta duda. Y esa duda es, ¿cuál es el alimento del alma? Cuando hablo yo de que hay católicos que todavía no creen, es porque hay mucho católico que no se confiesa, no comulga, no se casa, no bautiza a sus hijos. Y eso nos está llevando ¿a qué? A no creer. Porque si creyésemos que Dios está allí y sabemos que para tomarlo hay que confesarnos, hay que casarnos para poder confesarnos, hay que bautizar a nuestros hijos para que pertenezcan a ese reino, entonces lo haríamos de inmediato. Lo haríamos tal y como dice la escritura: bautismo a los 8 días, matrimonio cuando vamos a comenzar a tener relaciones sexuales, primero se tiene que casar, y lo haríamos. Pero como no creemos en ese poder de Dios, entonces dudamos, como los evangélicos que dicen Cristo no está en un pan, que eso es mentira, eso lo creen ustedes, eso es simbólico. Y vea cómo dice San Lucas capítulo 24, versículo 25 en adelante. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo se hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos les insistieron diciendo: quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Veamos esta frase antes de seguir adelante. Entró para quedarse con ellos. Estos eran dos discípulos de Maús, los dos discípulos de Maús que van huyendo por miedo a lo que había sucedido, que había muerto el Mesías, y por ahí se encuentra un discípulo que era muy cercano a Jesús, estaba dentro de la familia, y era uno de los que iba con miedo, iba huyendo. Entonces, somos lentos para entender las escrituras, somos lentos para creerle a Jesucristo y creerle a Dios Padre, que es el Todopoderoso. Somos lentos, no creemos en lo que está escrito. Por eso, si como cristianos creyéramos en lo que está escrito, estaríamos cumpliendo todos los mandatos de Dios. No estoy diciendo que somos perfectos, pero trataríamos de hacerlo. Porque Dios sabe que no somos perfectos. Por eso nos da unos ejemplos muy grandes de los grandes hombres de Dios, aquellos que Él consagró para guiar a los pueblos anteriormente. Cometían grandes errores, mas sin embargo no los condenó por eso, no, que Él sabía que eran guías humanos y que fallaban, y nosotros fallamos, pero debemos de creer en Dios, debemos de tener fe, debemos de perseverar, aun cuando estamos cayéndole, volvernos a levantar. No quiere decir que vamos a ir a pecar y peco y me confieso con alevosía y ventaja. Dice, no, hay que luchar por salir de esos pecados. Y de 100 pecados que cometamos,
Si evitamos 5, estamos camino a esa meta final que es la salvación. Porque ¿quién podrá ser perfecto? ¿Quién podrá estar ya en el reino del cielo estando en la tierra? Si usted cree que ya está en el reino de los cielos estando en la tierra, está equivocado, porque estamos en la tierra. Estamos en un cuerpo débil. Estamos propensos a cualquier tentación. Y aquel que se sienta libre de todo pecado, que tire la primera piedra, significa mucho. Y aquella frase que dijo Jesús: el rey es más fácil que llegue al reino de los cielos, al reino de los cielos los borrachos y las prostitutas. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que profundizar en esas frases de Jesús, porque nos está diciendo mucho a todos nosotros, principalmente a los verdaderos cristianos que estamos en la verdad, y estando en la verdad no las llevamos. Me refiero a los católicos, porque estando en la verdad y con la verdad, hacemos cosas terribles ante Dios. Le decimos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice. Entonces dice: pero para Dios nada es imposible. Aquí hay 2 personas que se están yendo y no hay quien los salve, no hay quien los detenga. Jesús resucita y va directamente a ellos a rescatarlos. Y usted, cristiano católico, ¿será que está haciendo eso o está sirviendo de tropiezo para que vaya una persona a rescatar a esos cristianos que están fuera de la iglesia? ¿Será que usted se opone? Porque si usted se opone, usted está sirviendo de tropiezo. Usted no está sirviendo de guía, usted no está rescatando la iglesia de Dios, usted la está hundiendo, la está disminuyendo día a día. Entonces, si usted está haciendo eso, se opone a una persona que quiere llevar la palabra de Dios, usted se está convirtiendo en estos discípulos que van huyendo, se van escapando, van disminuyendo la iglesia de Dios. Pero Dios, por medio de su Hijo, los resucita, inmediatamente lo envía a rescatar a esas ovejas perdidas. Y dice: así: y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. En ese momento se les abrieron los ojos. Y usted leyó atrás que dice que él leyó las escrituras. ¿Les abrió los ojos las escrituras? No. ¿Qué hizo las escrituras? Llamar la atención, traerlos hacia él, que lo escucharan. Pero para conocer a Cristo se necesita otra cosa. Y es lo que está diciendo aquí en el versículo 30. Y en el 31 dice: en ese momento se les abrieron los ojos. Y en el 32 dice: entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos ardor en nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Las escrituras son fe. De allí se genera la fe, pero la fe comprobada es cuando usted aceptó comer de ese pan que Jesús entró
y se los dio. Y después sucede algo. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos. Entonces se dijeron unos a otros, ¿no sentíamos el ardor de nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las cosas? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde se encontraba Entonces vemos que Jesús toma el pan, se los da y luego desaparece. Ya no está con ellos allí. Y quedan ellos pensando. La palabra les encendió un fuego, pero cuando él partió el pan, reconocieron que era Jesús. Antes no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron antes? Pero ¿por qué la palabra les enciende ese fuego? Porque la salvación viene de la predicación, y de la predicación que le predican a usted es lo que tiene que saber distinguir usted qué dice la palabra, porque aquí dice que desapareció cuando ellos empezaron a comerlo. Entonces no dice se fue, se desapareció. Ese es el misterio que nosotros como cristianos debemos de creer cuando nos explica acá en San Juan que es la causa de la fuga de todos. Se van todos y Jesús ve cómo lo dejan solo, ¿no? Pero él dice, si no van a creer esto, entonces se van a tener que ir. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás cuando Jesús predica ya en estas últimas prédicas o discursos, como lo llama la teología. No hay vuelta atrás. Si usted rechaza esto, rechazó su salvación. Y es bien claro que hay que creerlo, dice. Entonces, dice, le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Cuando le dicen a usted que Jesús no está en ese pan, que lo hacen los hermanos separados o evangélicos, usted no va a trabajar por ese trabajo que dice trabajen no por el alimento de este cuerpo, sino por el alimento que da la vida eterna, que comienza diciéndolo con más seguridad ya en el 50, porque antes lo está explicando para que entiendan bien, pero como no queremos entender, no queremos creer en la palabra, entonces se nos hace difícil, ¿no? Y hay del católico que va a la iglesia y no cree en Dios, porque no cree en Dios cuando no se confiesa, ¿verdad? Porque creo que todos caemos en ese error, en no creer, ¿no? Porque quizás por una falta de enseñanza fuerte desde pequeños, entonces caemos ya hasta bien adultos sin saber qué estamos haciendo. Vamos a la iglesia, trabajamos en la iglesia, pero no trabajamos por ese alimento, ¿no? Hay que hacer un trabajo, y ese trabajo es cumplir la palabra de Dios.
Para Dios no hay nada imposible. No que es que yo estoy casado y mi pareja no se la puede dejar. Para Dios no hay nada imposible. No que es que yo quiero esto, pero después yo lo voy a hacer. No, para Dios no hay nada imposible. Entonces dice en el 50, aquí tienen el pan que ha bajado del cielo. Este es el trabajo que hay que hacer, porque sí, el pan que baja del cielo es bien difícil. Es bien difícil de creer, pero para Dios no hay nada imposible. San Lucas 1:37. Para que lo coman y no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. El que coma de este pan, no dice el que coma pan. Porque si Jesús hubiera dicho el que coma pan, entonces que lo estén dando allá, que lo estén dando acá, en esta iglesia, en otra, en la iglesia de los mormones, en la iglesia de los testigos de Jehová, en la iglesia de la luz del mundo, en la iglesia de los musulmanes. Entonces dijera Jesús el que coma pan. Está bien. Pero cuando Jesús dice el que coma de este pan, tendría que comenzar usted a ver cuál es ese pan, dónde está ese pan, por qué Jesús dijo el que coma de este pan. Y recuerden que vamos a ver cuando reúne a los apóstoles y les da la primera ordenanza. Entonces, el que coma de este pan, no el que coma pan. Porque si usted quiere creer que el que coma pan, allá me dan pan para, que estoy sanito, estoy limpito. No es así. No es así, no sea ignorante, no se deje engañar. ¿Por qué se deja engañar si usted ya leyó la palabra de Dios? ¿O es que se cierra a creerla? ¿O es que lee de reversa? Porque bien claro dice, el que coma de este pan. El pan que yo daré es mi carne, dice, y la daré para la vida del mundo. Es para la vida del mundo. Pero es que dice, trabajen por el pan que da la vida eterna, no trabajen por el pan que alimenta este cuerpo. O sea, es un trabajo especial. No estoy diciendo que usted no va a trabajar ni va a comer. Estoy diciendo que este trabajo va a ser un trabajo especial. No es un trabajo común y corriente. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos de comer carne o su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces, los judíos discutían con razón, con una base fundamental que ellos tenían. Los judíos comían el cordero, un animalito de 1 año de nacido. Y cuando Jesús dice, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, de mi cuerpo, y el que no beba de mi sangre, no tendrá vida, tenían razón los judíos de discutir. Pero nosotros, ¿qué razón tendremos para no creer si hemos sido enseñados y luego aparecemos diciendo que no? Esa ignorancia es una ignorancia impuesta, es una ignorancia, ¿cómo le digo? Conociendo, habiendo sido enseñado. Porque cuando vienen a decirnos que eso es simbólico, parece que es más fácil de aceptarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es carne. Yo no veo carne, yo veo pan allí. Y esa es la ignorancia que nos lleva a no creer, a que nos dejemos engañar. Bueno, veamos cómo dice el 54. El que come
mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Vuelvo a los judíos con la sangre. Los judíos tenían prohibido beber sangre. Era bien facilito que no creyeran. Pero usted que le encanta las morcillas, usted que camina comiendo carne semicruda que está con sangre. Incluso hay personas que se beben la sangre cruda del cerdo, del ganado. Y entonces, ¿por qué no creer esto? ¿Por qué está tan fácil de creer? Difícil de trabajarlo, sí, porque hay que trabajar para poder llegar a tener esa vida eterna a través de ese pan que es la carne de Cristo, que si yo no trabajo no lo voy a hacer, no voy a llegar a ese reino de Dios y me morí ahí dentro de la iglesia. Allí viví toda la vida y nunca me confesé, nunca comulgué por no quise, creí que estar allí ya estaba comiendo el pan del cuerpo y la sangre de Cristo. No. Entonces nos lleva a aquello de que dicen esto es simbólico. Esto no es simbólico. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió, yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Termina diciendo el que come este pan. Los antepasados comieron el maná, era un pan, pero no era bajado del cielo. El verdadero pan es el que ha bajado del cielo, el enviado por el Padre. Y eso es tan... Bueno, no es que es fácil, es que hay que estudiar para ver por qué significa eso de que los judíos comieron el maná que caía desde arriba y que no era pan del cielo. Significa que los judíos sí comían un pan venido del cielo, porque todo lo que cae de arriba viene del cielo, pero ese pan no salvaba, ese pan solo los llenaba el estómago, porque ellos comían hasta llenarse, aunque era venido del cielo, pero no se salvaban con ese pan, mientras que usted, católico, si usted practica esto que usted no rechaza ahorita ya, todavía no lo rechaza, porque está ahí yendo a la iglesia, cree en esa iglesia, aunque no lo haga, aunque no se preocupe por arreglar la situación, por trabajar, dice él, que trabajar por la fe. Entonces, usted todavía está a tiempo de salvarse. Pero para los judíos era más difícil. ¿Por qué? Porque ellos comían y se llenaban. Querían tener un pan que después, por eso los apóstoles, dice San Pablo, ¿acaso no tienen que comer en sus casas? Porque no era pan como pensaban los judíos. Ellos eran judíos, ¿no? Ellos tenían muchas tendencias de los judíos todavía y querían comer a saciarse. Entonces San Pablo, que es tocado por el Espíritu Santo, ya les reclama acerca de eso. Y dice, vámonos a ir adelante de San Juan 6, al final. ¿Por qué? Porque Jesús les dice bien claro, si no quieren creer, váyanse. Dice, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Como les vengo diciendo, los judíos, para ellos era difícil de creer esto. ¿Por qué? Porque los judíos eran como los evangélicos, que todo lo quieren comprobar. Ellos quieren ver que sea sangre, que sea carne, que entonces para los judíos era difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque comían aquel cordero, no bebían sangre y
era carne pura, asadita, bien rica, deliciosa. Y aquel que ha tenido hacienda o alguna que otra vaquita allá y se come un ternero pequeñito, usted sabe lo sabrosa que es esa carne. Y agarrar un pan todo duro allá y sin levadura, pues era difícil, ¿no? Eso fue una de las comidas que comieron ellos cuando salieron de Egipto, pan sin levadura, porque salieron de carrera. Estaba duro ese pan, ¿no? Estaba difícil de comer, de creer para los judíos, pero para nosotros no, hermanos. Es tan sencillo porque traemos las escrituras ya explicadas. La fe es la convicción de creer en lo que no se ve. Entonces nosotros ya tenemos preparado el camino para que creamos fácil, pero ahora es cuando menos creemos, porque tenemos una mente pervertida, una mente sucia ya, de falta de fe, sucia en falta de fe. Dice, Jesús se dio cuenta, dice, de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. En este momento les está diciendo, ustedes tienen que salvar su alma. El espíritu solo da vida y el espíritu regresa a Dios. Y él les está diciendo, si ustedes no salvan su alma, ustedes se van a condenar. ¿Y cómo vamos a alimentar el alma? Con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cuál es ese cuerpo y la sangre de Cristo? El pan, el vino. Ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento del alma que no todos creemos. Estando dentro de nuestra propia iglesia, que ha sido una enseñanza como siempre de años, no creemos. ¿Qué nos estará haciendo falta? ¿Fe? ¿Enseñanza? Sin la predicación no hay fe, dice, ¿no? Y vamos a predicar ¿qué? Lo que está escrito en el Evangelio. Entonces dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y eso sucedió con los judíos. Los judíos fueron velados para que no creyeran en Jesús, porque Dios Padre tiene sus proyectos que para nosotros son un misterio y no los entendemos. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, o sea, se quedó con los 12 nada más. ¿Quieren marcharse también ustedes? Pedro les contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo soy el pan vivo, vas a ver, el que coma de este pan vivirá para siempre. Esas son las palabras de vida eterna. Y si usted no quiere creer esto, ya lo dijo Jesús, váyase. ¿Sabe qué significa cuando Jesús dijo váyase? Que aunque se muera ahí en la iglesia, si usted no trabaja por esa fe, usted no se salva. Eso quiere decir, porque afuera de la iglesia no hay salvación. Y podría criticar usted ahorita mismo diciendo que por qué yo digo que no hay salvación. Porque el que coma de este cuerpo, de este pan, vivirá para siempre. El que coma pan no. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y dice San Lucas 22, 19. Vemos que el que coma de este pan, vámonos a San Lucas 22, 14. ¿Por qué? Porque aquí nos va a decir algo muy importante.
Vamos a ir analizando desde el 1, mejor unos versículos. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Estos son los panes duros que les digo yo, esos panes cuando los judíos salieron de Egipto, que no les quedó tiempo de echarle levadura para que creciera, porque ya no había tiempo y había que salvarse, había que salir huyendo del faraón. El faraón es el mundo que los tiene ciegos hoy a nosotros. Ese mundo que nos lleva a que yo puedo ser esto, yo puedo hacer el otro, y que nadie se tiene que meter y que me tienen que respetar mis derechos. Ese es el faraón de hoy. El faraón que nos está llevando a la desgracia. La desgracia significa la condenación. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Pascua quiere decir pasé al otro lado. Si no comió el pan que alimenta el alma, no va a pasar al otro lado. O sea, no se va a sumergir y salir al otro lado de la ribera del río. De esta playa a la otra playa, de esta orilla a la otra orilla. Quiere decir, hoy muero, mañana salgo vivo. Dice, pero vamos a adelantarlo un poquito más. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Ese cordero que es una carnita pura, ese cordero que era delicioso comérselo asadito, porque no lo podían hacer, pero ni siquiera en sopa o guisado, sino asado. Y ustedes que han comido carne asada, ustedes saben qué deliciosa es, ¿no? Ustedes no me dejan mentir, que más que todo una carne de un animal pequeño que es deliciosa, es blandita. Era difícil para los judíos, pero usted, ¿por qué se le hace difícil? Me pregunto yo. ¿Será que podría leer un poquito atrás? Dice, pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12. ¿Será que Satanás entra en nosotros y no nos permite conocer o aceptar esa palabra, y nos quedamos comiéndolos esa carne deliciosa que es la vida libre en este mundo? Libre en este mundo como ser, vivir sin casarse, no compromiso. Como ser, robar y que nadie me diga nada, no arrepentirme de ese pecado. Como ser el adulterio, la fornicación, y creer que allí ya soy feliz porque ya estoy bien allí, pero yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo predicando, yo sigo creyendo en Dios. Ese es Satanás trabajando dentro de nosotros. No estoy hablando de una posesión, sino de una actuación personal propia de nosotros, propia de nuestra carne, que si la hacemos así, predomina mayormente Satanás que Dios a través del Espíritu Santo que está entre nosotros, que está dentro de nosotros. Y dice, llegada esa fiesta de Pascua, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan y preparen lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Recuerde que siempre vamos a encontrar algunos días de estos el tema de Pedro. ¿Por qué Pedro? Jesús siempre va con Pedro. Primero Pedro, después Pedro, cuando venga Pedro. ¿Y será que no amaba a todos los demás discípulos?
Si hay que pagar el impuesto, es a Pedro que va a pagar, no, es por Pedro que él paga y por él, no por otros. Entonces, ¿y será que no amaba a los otros apóstoles, perdón? ¿Será que no? Es que el propósito de Dios usted lo ha olvidado, y lo ha olvidado principalmente porque vienen falsos profetas enseñándole falsas doctrinas y usted las llega a creer. Entonces dice, le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa, el maestro manda a decirte dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos. Él mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Bien clarito dice, en una casa, en una habitación, en una sala bien amueblada. Me recuerda a lo que dicen ellos, los hermanos separados, que dice, Cristo no necesita iglesia, y esta es una iglesia. ¿Por qué? Porque para celebrar lo que ellos celebran, la palabra de Dios, se puede hacer en la calle. Porque para comer pan y beber café o vino o jugo de naranja o vino, se come en la calle. Pero este pan se come solo aquí, en este lugar donde Jesús da las coordenadas para llegar y preparar, es poner lo necesario en la mesa que ya estaba hecha, ya estaba amueblado todo, estaba bien arreglado, estaba bien organizado, para que sepan los hermanos separados que sí hay una iglesia que salva, que se come de este pan. Y para allí vamos a ver si eligió a todo el pueblo. Reúnanse todos que vamos a comer la cena del Señor antes de los judíos. Antes de los judíos, horas antes. 2 de la tarde lo hace Jesús, los judíos lo hacen a las 3:30, 4 de la tarde. Lo comienzan. La palabra de Dios es un misterio que está en todas los 73 libros, que hay que ir reuniendo piezas para poder entender por qué esto, por qué el otro. Y si usted no quiere entender esto, es porque no lee, es porque no estudia, es porque no pregunta. Entonces dice, así, Él les mostrará una sala grande y amueblada, así, proponga lo necesario. Se fueron, pues hallaron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. San Lucas 22:14 le está diciendo específicamente que no se está reuniendo con todo el pueblo. Y si usted quiere creer que es con todo el pueblo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace con todos sus seguidores? Porque está nombrando personas donde le va a decir, o está instituyendo un ministerio donde les va a decir, vayan y den esto ustedes. Dice, se reúne con los apóstoles y les dice, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. No dice con el pueblo,
Si usted no quiere entender, no lo entienda, porque usted está cerrado de mente, de conocimiento, su mente se cierra. No es que no tenga conocimiento podrá tener, pero si su mente se cerró, si su mente no la abre, si su corazón no lo abre, no lo va a querer entender, aunque lea las palabras. Lo está diciendo en 2 veces en el mismo versículo, que es con ellos, en 2 formas diferentes. Con ellos, con los apóstoles, antes de padecer. Y ahora nos vamos a San Lucas 22, 19. Después tomó pan, y dada la gracia lo partió y se los dio diciendo: este es. No dice esto significa, esto parece, esto lo pueden llamar ustedes como quieran. No, este es. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Por ustedes lo van a entregar ellos. Esa iglesia que instituyó allá después de bajar del monte, que oró toda la noche y empezó a elegir sus apóstoles, que eran 12, para enviarlos a predicar, para enviarlos a dar ese cuerpo de Cristo. Y eso tiene una forma espiritual. Por parte de Dios soplaba, por parte de los humanos, y ponen manos específicamente para recibir un espíritu de enviado o de apóstol. Por unas solas personas, a esos 12 que reunió para que fuera a dar ese cuerpo, esa sangre. Dice, iba por el 19. Lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. En memoria mía es como cuando yo, voy a ver cómo le puedo poner un ejemplo. Es como cuando mi padre me dijo, estaba cortando un árbol con una hacha, un árbol de pino que estaba tirado al suelo, un trozo. Me cansé de usar la mano izquierda y luego le dije a mi papá: yo ya no aguanto esta mano, papá. Me dijo: ¿cuántas manos tenés? 2. Entonces, bueno, pues aprendí a usar la otra mano para que descanse la otra. Entonces, cada vez que yo voy a cortar un árbol en cualquier época de la vida, yo me voy a acordar: mi papá me dijo, cuando te canses con esta mano, usa la otra. Entonces, así sucede cada vez que se levanta ese pan, cada vez que se comparte ese pan, es para recordar que Jesús lo mandó, y mandó a 12 personas primero, que se llaman como enviados, o sea, apóstoles. Enviados de Jesús, apóstoles. Enviados de los apóstoles, obispos. Entonces, tenemos ya que ¿quién va a entregar el pan? Esos 12. ¿Cómo se llaman esos 12 hoy? Se llaman sacerdotes, porque los sacerdotes entregaban aquel cordero. Eran los que lo sacrificaban, ¿no? Eran los que sacaban la sangre para la bendición, porque no hay alianzas sin consagración a través de la sangre. No existe ninguna alianza donde Dios no haya purificado con sangre a los santificados o santificados. Entonces dice: hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes.
Derramado significa que los judíos agarraban un hisopo y santificaban al pueblo con esa sangre, o el altar, o el cordero, que el mismo cordero que degollaban, que le sacaban la sangre, lo santificaban con esa sangre. Eso se llama derramar. Y me pregunto yo, ¿será que usted tiene una secuencia de que viene de Cristo practicando todo esto que Cristo mandó? ¿O será que comenzó hace 200 años, hace 50 años, hace 500 años? Porque el que no come y no bebe su sangre no tiene vida eterna. Aquel que se va fuera de la iglesia no le sirve un servidor de Dios, y no le sirve un falso profeta. Lo dice Hebreos 5:5, y los llama también, como se llamaban en el pueblo judío, mis sacerdotes. Con una pequeña diferencia, no se la voy a dar, se la voy a hablar. Una pequeña diferencia que dice: estos fueron elegidos por descendencia, este fue elegido por juramento. Pero lo más importante que sepan, hermanos, es que de las cosas de Dios se ocuparán los sacerdotes, le guste o no le guste, lo crea o no lo crea. La palabra escrita está, dijo el romano, ¿no? Dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa en las cosas de Dios. Ya no es por descendencia, es por llamado, es por elección de Dios. Y hace un juramento, ¿no? Dice: nos dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa en las cosas de Dios. Y si usted me dice que cualquiera puede representarnos en las cosas de Dios, eso ya es su doctrina de falsos profetas. Por eso ofrece dones y sacrificios. Tomó luego pan, hagan esto ustedes, y luego la copa para sellarlo con sangre, ¿no? La copa de vino es la sangre de él. Dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Y nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, nadie se puede apropiar de un sacerdocio, porque si Jesús le puso el sello, que fue Él quien los eligió, son ellos quienes van a elegir a los que siguen. Y nadie en los tiempos futuros puede decir: esta es mi iglesia, esta es la iglesia de Cristo. Aún aquellos que comenzaron 600 años después, que se llaman musulmanes, aún esos no pueden decir: nosotros somos la iglesia verdadera porque nosotros tenemos tantos años, porque nosotros creemos que el tiempo nosotros se paró y cambió la época. No, Señor, la iglesia de Cristo es la iglesia donde Cristo dijo y dejó gente específicamente para hacer hacer la voluntad de Él, hacer todo lo que se refería a Dios. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No se olvide darme un me gusta.